¿Por qué es indivisible? Porque si alguien divide a la iglesia, automáticamente está dividiendo a Cristo. Y como Cristo no puede ser dividido, así tampoco la iglesia puede dividirse. Por eso es universal. Universal es que esta iglesia, hermanos, la componen todo tipo de personas, negros, blancos, latinos, ingleses, franceses, y bueno, por eso dice, los que son llamados de afuera hacia dentro. Amén. Dice muy bien. Entonces, fíjense muy bien, por eso Jesucristo vino a morir por todos. Amén. ¿Para qué? Para que los que viven, dice Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Amén. Fíjense muy bien. Entonces, el texto, hermanos, clave para este punto doctrinal, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Cantares 6:10. Amén. Cantares 6:10. Aleluya. ¿Qué dice Cantares 6:10? ¿Quién es esta que se muestra? Como el alba, esclarecida como el sol, imponente como un ejército en orden. ¿Qué dice? ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Aleluya. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? ¿Quién es? Aleluya. Dice muy bien. Y también vea usted lo que dice primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Amén. Primera Timoteo 3:15 dice la palabra de Dios así: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quiere decir que en la iglesia no se habla mentira, se habla verdad. ¿Amén? Porque si se hablara mentira, entonces ya no sería verdad. ¿Amén? Entonces, hermanos, Cantares 6:10 habla de algo, ¿verdad? Muy interesante. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Dice, esclarecida como el sol, imponente como un ejército en orden. Aleluya. Entonces, la iglesia, hermanos, al ser universal, no tiene distinción de nacionalidad, idioma, color o costumbre. Fíjense muy bien. Primera carta a los Corintios 12:13, Hechos 15:1. Amén. Primera de Corintios 12:13 y Hechos 15:1. Aleluya. Y les dije que es indivisible. Amén. Hechos 15. La primera de Corintios 12:13. 12:13, primera de Corintios 12:13. Aleluya.
Aleluya. Fíjense muy bien. Ahora, el enemigo de la iglesia, hermanos, a través de los siglos ha querido dividirla. Imperios, gobernantes, autoridades, etcétera, ¿no? Pero jamás va a poder. ¿Y saben ustedes por qué jamás va a poder, hermanos? Única y sencillamente porque Dios dejó establecido un decálogo. ¿Sí? Un decálogo. Y eso se encuentra en Mateo. Miren, cuando Dios le dice a Pedro, pero tú eres Pedro, ¿sí? Piedra, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las fuerzas del mal no prevalecerán contra ella. Quiere decir entonces que no va a haber imperio, no va a haber autoridad, no va a haber hambre, no va a haber guerra, como tampoco, hermanos, va a haber autoridad o persecución que pueda frenar el curso de la iglesia. ¿Por qué? Porque el fundamento de la iglesia no es Pedro, como muchos hacen creer. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Es la piedra angular sobre el cual el edificio se va construyendo. Por eso Pablo, ¿verdad?, habla en Efesios 2:20, dice: edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ya ven que la piedra o la roca que sobre la cual está fundada la iglesia no es Pedro. Porque si la iglesia estuviese fundada en Pedro, la iglesia iba a ser movible. ¿Por qué? Porque Pedro es un ser humano como ustedes y yo. Pero Jesucristo es Dios. Entonces, si la iglesia está fundada, hermanos, sobre la roca angular, sobre esa piedra que desecharon los edificadores, como dice Pablo, entonces las fuerzas del mal obviamente no van a poder hacer nada en contra de ella. ¿Cuántas persecuciones, ¿sí?, cuántos imperios han pasado sobre la tierra y han tratado de frenar el curso de la iglesia? Imagínense nomás, Apocalipsis, miren, las siete iglesias del Apocalipsis son los 7 periodos por los cuales la iglesia universal iba a estar pasando. Si un día tienen ustedes oportunidad de comprar el libro que se llama Historia Universal de la Iglesia o del cristianismo, Historia Universal del Cristianismo, entonces ustedes van a entender, miren, que desde que se funda la iglesia en el día del Pentecostés hasta nuestros días han pasado muchas cosas, demasiadas. Que la Santa Inquisición, que vino el Imperio Medo-Persa, que el babilónico, que el romano, y todos tratando, hasta últimamente, hermanos, hasta que Dios nuevamente levante a su pueblo, el enemigo va a tratar de frenar el curso de la iglesia. ¿Cómo? Ya estamos en el último tiempo. Y dice Pablo, y sabemos que el anticristo viene. El anticristo es otro personaje usado por Satanás para frenar el curso de la iglesia. Pero desgraciadamente, hermanos, no va a poder hacer nada contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene como fundamento principal a Jesucristo. Amén. Entonces, dijo Dios, las fuerzas del mal